El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Buenos días, muy buen sábado para todos. Estamos aquí disfrutando un cafecito, tratando de despertarnos como seguramente van a estar ustedes. Estamos aquí en Nube de Palabras. Quien les habla es Carlos Manzoni o Charlie Manzoni, si prefieren, como me dice siempre mi compañero Diego Seykman, a quien tengo aquí enfrente y ya mismo saludo y doy el pase, doy la pelota. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Agarro la pelota la perdió el gobierno esta semana en un tema particular, que es el capítulo polémico de la ley general. Me refiero a subirle el cupo a la venta de tierras a extranjeros. Mal calculada, mal evaluada, mal comunicada, en el medio de una ola nacionalista que el propio presidente agitó, digamos, desde la bandera de las Malvinas de los jugadores del Mundial, sí, la campaña o la supuesta campaña anti-argentina, hay que ver si fue real o si es el algoritmo. Lo que vimos un rebrotecito nacionalista. En ese contexto el gobierno se tira sin explicar a esto que algunos llaman la extranjerización de las tierras. No lo explica bien, no explica por qué, si hay un cupo del 15% y ahora solo el 4% de las tierras están en manos de extranjeros, y si hay todavía 11 puntos de plafón para usar hasta llegar al 15% de tope, se desesperó tanto para impulsar esta ley, sin explicar, sin desactivar prejuicios, sin desmontar miedos. No hizo, no pudo, no supo, no lo explicó bien, tocó una fibra nacionalista y tuvo que retirar ese capítulo. Se metió con algo que no estaba para dar la batalla cultural. Viste que el gobierno da batalla cultural en equilibrio fiscal, en se para del lado de la víctima y no del delincuente, la geopolítica, eso lo hace, te guste o no, con efectividad. Pero esto era batalla cultural. Tierras, compra, extranjeros. Sí, aparte es una bandera que se la dejás picando. Seguimos hablando de además te corren metáforas futbolísticas. Te corren con un 4 de copa porque te dicen, porque Lewin en el sur privatizó un lago. Y nadie sale a decir, che, pero mira, ahí hay un gobierno provincial que en vez de decirle, Lewin, tenés que habilitar tal camino, le permite que tal camino esté cerrado, bloqueado y que haya que pasar al lago por otro camino que no sería el que corre. En vez de decir, es responsabilidad de ese estado provincial que no se puso los pantalones largos para decirle a un privado, abrí eso, el gobierno se dejó ganar la conversación pública y esta idea de que viene un extranjero, un gringo, y te privatiza un lago, premió. Sí, y se repite como un loro. Es decir, pero ¿no vinieron los chinos y tienen una base china? Y hubo que mostrar que los chinos no están cocinando seres humanos en ollas ni armando bombas nucleares ahí. Digo, hay un momento donde hay que desmontar miedos. El gobierno no lo hizo y se chocó de frente contra una negativa. No tenía los votos, levantó entonces la ley. Reculó, como solemos decir en el barrio. Lo que no reculó es el insulto a Lula. No, eso no, porque bueno, ahí siempre redobla. Y viste que Milei remarcó en una entrevista televisiva que él, bueno, los modos míos no gustan, pero yo muestro resultados. Se amparó en eso, ¿no? Bueno, se puso una gran frazada, pero habrá que verlo. ¿Cuántos son los resultados y si logran tapar esos modos que él reconoce? No sé, Diego, si vos tenés recuerdo de alguna vez que él lo haya reconocido explícitamente, porque con su actuar sí, pero bueno, él dijo, sí, ya sé que tengo malos modos, pero muestro resultados. Y con Lula expresó esos malos modos, por supuesto. Le dijo ladrón en una entrevista, después de haberle dicho en lo de Flavio, digamos, en la fiesta de Flavio Bolsonaro de lanzamiento, ese encuentro, me estoy siendo irónico, pero volvió a repetir lo del ladrón. Mira, yo te voy a decir una impresión. ¿Quién es uno, no? Desde un micrófono
Nadie quizás, pero una cosa es el insulto en campaña, ser hiperdisruptivo en campaña, y otra cosa es en la gobernanza. En la campaña, a lo mejor para en aquel momento la polarización y contra la casta, y el insulto es sinónimo de honestidad y la corrección política es sinónimo de statu quo. Toda esa idea puede funcionar en la campaña. En la gobernanza, es decir, cuando ya estás gobernando, no se entiende muy bien ese exabrupto a quién le sirve. ¿Le sirve a Milei o le sirve a Argentina? A Argentina no le sirve. Argentina no le suma nada. No. Pero a él, si se quiere alinear con Trump, lo podría haber hecho más barato. Podría haber sido igual de firme con alguna frase filosa. Le hacía los deberes a Trump, que está muy preocupado porque gane en Brasil un candidato de derecha, y no hacía falta sobregirarse al insulto, porque es verdad que Lula vino, que visitó a Cristina, que jugó para Massa, que jugó para Scioli. Lula no es neutral. No, totalmente. Y el gobierno podría haber jugado para la derecha brasilera. Lo único que está cuestionado es la puteada o el insulto o la denigración. Es como los brasileros consideran que eso es pegar por abajo del cinturón. Claro. Decían, pegame por arriba del cinturón. Andá, apoyalo, decí que tiene que ganar la derecha, decí lo que quieras. Pero el exabrupto y la calificación es pegarme abajo del cinturón. Te retiran el embajador y te invitan a que vos retires el tuyo. Sí. Y bueno, Cancillería ahora ya haciendo malabares también ahí para poder explicar. Y viene el Papa, ¿eh? Realmente, bueno, viene el Papa, sí, por supuesto vamos a hablar después de esto. Lo que no hizo Bergoglio y que a gran parte de la argentinidad la tiene enojada todavía igual con el, bueno, ya fallecido Papa Francisco, lo va a hacer León XIV, Diego, un hombre nacido en Estados Unidos, pero hay que lavar esa nacionalidad un poquito, no sé si lavar es la palabra, pero hay que decir muy cercano a América Latina, porque él estuvo muchos años en Perú. Es peruano, vamos a decir eso, el peruano. Teníamos ganas de decir, no es va a el venir yanqui. el Papa peruano. Entonces acá lo vamos a recibir, va a venir en noviembre, bueno, 3 días, del 8, si no me equivoco, del 8 al 11 de noviembre va a estar por aquí. Y bueno, es eso, el contraste de que decir, bueno, ¿cuántos años de Francisco? 13 años, que no vino a la Argentina, inexplicable. Desde mi punto de vista, como decís vos, Diego, bueno, es la opinión de uno, pero que coincide con muchos argentinos también, que dicen, ¿cómo no vino Francisco? No, por una cuestión política, pero ¿y si no es político un papa, qué es? Desde la época de los Borgia. Creo que es el único papa que no fue a su país, pero bueno, ya está. Ya está, la dejamos ahí porque incluso después vamos a Juan Pablo analizar. II lo primero que hizo es ir a Polonia. Pero no importa, hizo muchas otras cosas Francisco. Francisco, sí. Movió hacia una dirección más diversa la rigidez de una iglesia católica, divorciados, si bien no hubo una determinación firme, matrimonio igualitario, parejas gays, hubo ahí como una mirada más contemplativa, que todos pudieran volver a la iglesia, que no sea una iglesia expulsiva. Hizo ahí mucho, pero bueno, la gente lo esperaba acá, ya está. Viene León a cerrar esa cuenta pendiente. Viene León XIV, por supuesto, salda una cuenta que es de la iglesia, no de él propiamente, pero bueno, acá estaremos. Va a visitar otros países también, por supuesto. Por eso dijimos la de América Latinización de este Papa. Así que lo esperaremos. Recordamos allá, Diego, con nuestra edad similar, de 2 veces vino Juan Pablo II. Recuerdo más la del 87 yo. Vino en el 82, después vino en el 87. Allí lo recibió Alfonsín. Pero bueno, cerramos el capítulo eclesiástico, después lo vamos a reabrir. Te dejo 2 perlitas que para el gobierno no son tanto de economía, ¿no? Porque es justamente su caballito de batalla, el superávit fiscal. Esta semana tuvo, no digo 2 golpazos, 2 martillazos fuertes, pero cosas que va a tener que empezar a hacer equilibrio. Por ejemplo, la recaudación fiscal. La recaudación fiscal creció 1,2%, pero es nada comparado con lo que tendría que crecer la recaudación de acuerdo a lo que quiere el gobierno en superávit fiscal. Eso por un lado, había caído 7% el mes anterior. O sea, en julio creció 1,2%, había caído 7% en julio. Bueno, el gobierno ahí se excusaba y decía hubo
un aplazamiento de ganancias. Pero lo tuvo ahora. Bueno, Y en vez de crecer 7, creció 1. o sea, lo que se esperaba. Así, viste, hacemos un ping-pong y te lo contesto Está así. buenísimo la contestación. Ahora, O sea, lo que se esperaba que compensara la pérdida del mes pasado de ganancias, porque se aplazó ganancias, que ese era el argumento, ¿sí? no llegó a compensar ahora sí el tributo de ganancias. Lo tuvo en julio, fue lo que más impulsó la recaudación, pero la recaudación creció 1,2%. Y los impuestos vinculados con la actividad, lo que te muestran si se sale de una, no digo recesión porque técnicamente no lo es, pero de un amesetamiento, son, por ejemplo, impuesto al cheque, el IVA. Esos no funcionaron en esta recaudación, que es la de julio, repito. Y la última es, por el lado también que le pega al superávit fiscal, ¿sabés que en el primer semestre del año los subsidios energéticos, eso que quizá uno para en la calle a la gente y dice, che, en un gobierno de Milei, en un gobierno como el actual, ya no debe haber casi subsidios, o si los hay no crecen? Crecieron 80% los subsidios energéticos en el primer semestre del año. A ver, ¿a qué te Hay que referís? decir, no es todo culpa de Milei. ¿A qué te referís? Es culpa de lo que sucede en Medio Oriente, es culpa de la guerra. Bueno, subió el petróleo y nos ayudó porque tenemos vaca muerta, pero también subió el gas que importa la Argentina. El gas con el cual se mueve no solo el gas específicamente, sino todo un engranaje que incluso te ayuda a que cuando vos apretás una perilla se encienda la luz en tu casa. Entonces, aquellos que recibían subsidios necesitaron recibir más subsidios para que su tarifa siga siendo igual a la que había planteado el gobierno. Más o menos ese es el resumen, Diego, echémosle la culpa a la guerra, pero lo cierto es que en el primer semestre de este año, comparado al igual periodo de 2025, subieron 80% los subsidios energéticos. ¿Qué te concluyo con esto? Ingresos que suben despacio y egresos que, por lo menos en este caso, gastos, subieron rápido y de forma abultada. Señores, 3, 2, 1, ahí arrancamos. El sábado tiene otro tono. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now. 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Diego, algo estuvimos comentando al comienzo del programa de la visita del Papa León XIV. Estará aquí en noviembre en la Argentina y que también hace casi 40 años que no vino un Papa porque, por supuesto, como también remarcamos, Bergoglio, Francisco, no vino a la Argentina. Lo va a hacer sí ahora León XIV. Vamos a hablar con un especialista para ver su opinión, su mirada. Bueno, cómo puede ser esta visita de este Papa que, como dijimos, es estadounidense, pero tiene una gran impronta en América Latina por sus años en Perú. Vamos a hablar con José María Porier. Es profesor de filosofía, crítico literario y director de la revista Criterio. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo has recibido esta noticia? La verdad que, bueno, nosotros con sorpresa, se intuía que podía venir en algún momento, pero quizás demasiado pronto, ¿no? Cierto, sí, se sabía que se iba a producir este viaje, sobre todo teniendo en cuenta que a este Papa le interesaba mucho visitar Perú, que era su segunda patria, y entonces incluyó el viaje por Uruguay y Argentina. Viaje breve, porque en la Argentina va a estar solo en Buenos Aires y Córdoba, Luján para una celebración y muy probablemente un encuentro en el estadio de River con jóvenes. Pero es breve porque la que hacías referencia antes, hace 39 años, fue el segundo viaje de Juan Pablo II y estuvo mucho tiempo y en muchas localidades, ¿no? Así que, mira, algunos entienden que es un homenaje, esta visita, un homenaje o una deuda para con Bergoglio, que finalmente no visitó su país. Puede ser, pero también es cierto que cada pontífice empieza su propia historia. Entonces, yo creo que para él es muy importante América Latina, por tantos años de vida en Perú
y por el conocimiento directo de muchas situaciones. Entre otras cosas, había estado 2 veces en la Argentina, así que tampoco le era ajena. Pero yo creo que Perú guarda para él muchos elementos, su enfrentamiento con Fujimori, en un momento su enfrentamiento muy fuerte también con el que entonces era el arzobispo de Lima, un cardenal bastante enemistado con Bergoglio. Pero de todas maneras, Prevost, León XIV, quedó muy signado por su presencia de tantos años en Perú como misionero, como obispo después, y creo que es el tema que él va seguramente a afrontar aquí, el tema de, como lo dijo en su encíclica, todo el tema del pensamiento social de la Iglesia, que para él es muy importante, y eso podría crear cierta rispidez con el gobierno argentino actual, porque son 2 visiones, no digo totalmente contrapuestas, pero sí que llevarían a una dura crítica. Y por otra parte, yo creo que se va a centrar como papa en el encuentro con los fieles católicos y abierto al diálogo con toda la población. Estamos hablando con José María Poirier, es el director de la revista Criterio. José María, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre la doctrina de Francisco y de León? Bueno, a ver, me parece que más que de doctrina, porque eso ya sería entrar en un detalle teológico bastante complejo, pero sí se puede hablar de similitudes o no similitudes en gestos, en reacciones, en personalidad. La personalidad de Bergoglio la conocimos bien, era una personalidad compleja, un jesuita muy interesado en la política y con injerencia en el mundo político. Curiosamente, Bergoglio pasó de ser un hombre que nadie lo escuchaba hablar, porque hablaba en voz baja, de una manera muy contenida. Y bueno, cuando es elegido papa, de repente es otra personalidad. Nunca lo habíamos visto sonreír y aparece siempre sonriente como papa. Habla con una voz mucho más potente, no se cansa de hablar todos los días. Y él era fiel a su propio pensamiento, al de la teología del pueblo, que no es como han apreciado algunos observadores, pero no es la teología de la liberación. Ahí marcó diferencias muy rotundas. Esa es una teología muy atenta a la religiosidad popular y al valor de los estratos más populares de la sociedad. Eso sí, y ahí entronca con sus afinidades con el peronismo de esos años. Estamos hablando de los años 60, 70, cuando él tuvo una participación en muchos sectores, en un peronismo siempre ajeno a la violencia, más bien de derecha, y con una gran admiración por la figura de Perón. Todo eso es ajeno al actual Papa. Para el actual Papa el peronismo no dice mucho, porque viene de otro ámbito. Y es un hombre que, mientras Bergoglio, por ejemplo, remarcaba muchas cosas con fuerza, y a veces polémicamente, en ese sentido, Prevost es una persona muy medida, prefiere leer y no improvisar, prefiere ser cauto y llamar al diálogo. En ese sentido me parece
que hay diferencias, que es cierto que él no se llevó bien en algún momento con Bergoglio, siendo Bergoglio arzobispo de Buenos Aires y él visitando las comunidades agustinas, que era su función como superior mundial de esa comunidad religiosa. No sabemos exactamente cómo, pero él siempre observó: no estuvimos de acuerdo y tuvimos una discusión fuerte. Ahora, ¿eso qué significa? Fundamentalmente pienso aspectos políticos de la función religiosa, porque en otro orden no se dan. Él es un hombre muy bien formado, experto en temas muy afines a los que le interesaban a Bergoglio. Bergoglio no era un intelectual, Bergoglio era un hombre de acción, un hombre político. Prevost es un hombre con una fuerte formación intelectual y con una característica muy especial, que es su, ¿cómo explicarlo? Su religiosidad en un sentido agustino de la palabra, es decir, por algo él pertenece a esa familia religiosa. Agustín fue uno de los grandes pensadores de la Iglesia, el último de los grandes padres de la Iglesia, de los latinos. Entonces, porque ese grupo que caracterizó la formación fundamental de la Iglesia, que concluye aproximadamente en el siglo V, todo ese mundo va a estar marcado por el griego y el latín. Esas son las diferencias entre Bizancio y Roma. Y él en ese sentido es un agustino, y entonces muy allegado al mundo romano, al mundo latino. Y con una espiritualidad muy marcada y con una vida de comunidad que no la podemos encontrar claramente en Bergoglio, porque siendo jesuita, Bergoglio, como gran parte de ellos, de las compañías de los jesuitas, son personas muy autónomas, no tienen una vida comunitaria característica, claro, como tienen otras comunidades. José María es un papa, se lo considera joven, con lo cual se intuye que su papado puede ser extenso. ¿Nos preparamos para reformas importantes en la Iglesia? ¿Es un papa reformista? No, yo creo que esa definición le cabía bien a Bergoglio. Tanto es así que para mí la mejor biografía, que fue la de Austin Ivory, un inglés pero muy conocedor de la Argentina y de América Latina profundamente, él titula esa obra emblemática El Reformador. Eso se lo adjudica a Bergoglio. No me parece que en ese sentido podamos ubicarlo a León XIV, porque en todo caso, en ese sentido es uno que recoge más la tradición desde su nombre, porque él lo retoma de León XIII, de la Rerum Novarum, y entiende que la Iglesia tiene que favorecer la justicia, los encuentros, el diálogo, etc. Y en ese sentido es un hombre muy conocedor, porque fíjate que como superior de los agustinos, él conoció todo el mundo y conoció gente en todos los países. Y después, cuando es nombrado por Bergoglio, en un viraje muy fuerte, porque Bergoglio primero lo nombra obispo y después lo llama a Roma y le confía la supervisión de todos los obispos del mundo. Es decir, que el conocimiento que tiene León XIV de la Iglesia Universal no lo tuvo nunca Bergoglio, que era un hombre profundamente argentino y te diría que hasta porteño, porque ni siquiera
se entendía mucho con otros. Pero bueno, de alguna manera es un sucesor fidedigno, porque de alguna manera Bergoglio, todavía siendo papa, puso en manos de él circunstancias muy importantes y que lo presentaban a los ojos del cónclave, a los ojos de los demás cardenales, que eran un mundo de personas que entre ellas muchos no se conocían, pero sí sabían que Prevost era un hombre de confianza de Bergoglio. Claro, esa era ya su carta, era un poco el ungido. José María, Y bueno, sí. no esperamos entonces grandes reformas. Muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos, bueno, todos ya imbuidos por la llegada de León XIV a la Argentina. Como dije al principio, después de casi 40, 39, precisó usted, un papa visita la Argentina. Un abrazo enorme y muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. El sábado abre preguntas. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y ahora, la historia, como todos los sábados, del Cóndor Manzoni. Ahí lo ven, puesto en pista, carretea, abre las alas y a volar. Volamos, Diego. Hoy a Urbano, una pequeña localidad ubicada a 110 kilómetros de Florencia, en lo que actualmente es Italia. En ese momento todavía no se había reunificado Italia, por supuesto, así que era el reino de Florencia. Allí, el 6 de abril de 1483, nació Raffaello Sanzio, que pasaría a la historia como Rafael. Así como los brasileños o los españoles ahora que no tienen el apellido, ¿viste? Tenés a Rodri, bueno. Este era Rafael, sin el apellido. Era hijo de Giovanni Sanzio, un modesto pintor de la corte del duque de Urbino, y de Mascia di Battista di Nicola Ciarla, por si había dudas de que eran tanos. Quedó huérfano de madre a los 8 años y 3 años después murió también su padre. Se crió dentro de la pequeña corte de Urbino y ahí tuvo la oportunidad de aprender las más pulidas maneras de actuar y las más diversas habilidades sociales que lo convirtieron en un ser encantador. Desde muy joven trabajó como ayudante del gran Perugino en su taller de Florencia, por supuesto. La influencia de su maestro en sus primeras obras es muy evidente y se dice que ningún otro discípulo absorbió las enseñanzas como lo hizo él. Ni siquiera nombres como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Se considera que en 1501, con solo 18 años, Rafael era ya un maestro de pleno derecho, completamente formado. Trabajó en distintos lugares del norte de Italia y vivió una vida de nómada, pero pasando gran parte de su tiempo en Florencia. Se estima que a partir de 1504 estuvo ya más instalado ahí. Así, aunque se habla de su período florentino entre 1504 y 1508, hay que aclarar que nunca residió en esa ciudad de forma continua, sino que la tenía como base. A finales de 1508 se trasladó a Roma, donde entró al servicio del Papa Julio II. Es ahí cuando le llega el trabajo de su vida. Julio II, que quería borrar todo vestigio de su predecesor, un tal Alejandro VI, que les va a sonar más si les digo su nombre original, Rodrigo Borgia. Mandó a despintar los frescos de sus dependencias privadas y encargó a Rafael que decorara esas 4 estancias: Sala de la Asignatura, Sala de Heliodoro, Sala del Incendio del Borgo y Sala de Constantino. A quien va hoy, Diego, a los museos vaticanos, casi que es obligado ir acá. Todo el mundo lo escuchás preguntando: las estancias de Rafael. Quiero llegar a las estancias de Rafael, así como van a ver la Gioconda al Louvre. Ahí Rafael logró algo extraordinario.
pinta el punto culminante del momento clásico del Renacimiento con la Escuela de Atenas, también allí, en los museos vaticanos hoy en día, y el comienzo del manierismo con el incendio del Borgo. Esas dependencias pasaron a ser conocidas por siempre, como les decía, como las estancias de Rafael, algo que deja extasiado a quienes visitan los museos vaticanos. Al morir Julio II lo sucede León X. Rafael no solo fue el pintor predilecto del nuevo papa, sino que también era su mayordomo, uno de los cargos más altos que se podía tener en el Vaticano en ese tiempo, y además había sido nombrado caballero de la Orden del Papa. Era lo que se conoce como un hombre del Renacimiento, Diego, muy completo y con gran conocimiento de varias artes. Era un intelectual refinado y sensual, campeón en todo lo que hacía y el más afinado exponente del sueño renacentista. Vamos a enumerar: seductor, rico y exitoso, con solo 37 años. Rafael tenía toda una vida de gloria por delante. ¿Qué estaba? En su mejor momento. O sea, tocando el cielo con su pincel, Diego. Su pincel preferido. Pero siempre hay un pincelazo, nunca mejor dicho, que te mueve el andamio, ¿viste? Cuando estás allá arriba pintando el techo y te tira con pintura y todo al piso. Resulta que además de la pintura, Rafael tenía otra gran pasión, Diego, y te vas a sorprender. A ver. El sexo. Ni me lo imaginaba que un tipo en esas condiciones, estrella de la pintura, bien parecido, rico y qué sé yo, dijera, ¿qué hago con la testosterona sobrante? Claro. Era como cantado. Era un gran seductor y las romanas suspiraban por él. Aunque, si bien lo intimaron más de una vez, nunca llegó a casarse. Su amante preferida era Margarita Luti, la fornarina, llamada así por ser la hija de un panadero. Fornaio en italiano es panadero. Ella posó para uno de sus cuadros más representativos, Ritratto di Giovanni Donna, el retrato de una joven. Estamos muy tanos hoy. Pero Rafael no solo se encerraba con la fornarina para pintarla, Diego, como también te estás imaginando. Una noche, según cuentan las crónicas, abusó tanto de los placeres sexuales que el cuerpo le pasó factura. Para colmo, ya venía afectado, en falsa escuadra, por el frío que había tomado al cruzar desabrigado la plaza para acudir a un sorpresivo llamado del Papa. ¿Viste lo que pasa? Estás en Roma, tenés a la fornarina, sos el mejor pintor de la época, pero te llama el Papa. Y tenés que salir como estás, cruzar la plaza enorme y bueno. Tomó frío en el pecho. Se pescó, no COVID, pero alguna cosilla. Así fue que luego de encerrarse toda una noche con la fornarina, amaneció débil y afiebrado y debió recurrir a los médicos. Quienes lo atendieron solo atinaron a hacerle un sangrado, lo que había en esa época, pero el paciente no hizo más que empeorar. Luego de 3 días, consumido por una terrible fiebre, Rafael murió el 6 de abril de 1520. A causa, mirá lo que escribieron, Diego, de una pasión excesiva. Según el biógrafo del siglo XVI, Giorgio Vasari. Esa mañana Roma amaneció envuelta en lágrimas por haber perdido a su mejor pintor. Se dice que su muerte marcó el principio del fin del esplendor renacentista en Roma. Sea como sea, su grandeza se puede intuir al leer el epitafio escrito sobre su tumba en el Panteón de Roma. Dice: aquí yace Rafael, por quien la naturaleza temía ser vencida mientras estaba vivo, pero ahora que ha muerto, teme morir con él. Qué lindo.
Se terminó así la historia de Rafael, un gran pintor y un gran picaflor también. Ideas que encuentran tiempo. Nube de palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni, por Now 97.9. Bueno, vamos a hablar de algo que también marca el pulso de la economía, que es, por ejemplo, venta de autos y después cómo está el mercado de autos con la apertura de autos importados. Mira este dato. 2026, venta de 0 kilómetro. Los datos del primer semestre. Entre enero y junio se patentaron 294.000 autos. Muy poco. Esto representa casi el 10% menos del año pasado. La demanda de autos particulares es débil. Está afectada por el poder adquisitivo y el costo del financiamiento. Por ejemplo, pickups y las SUV dice que por lo menos tienen un mejor desempeño que los autos chicos. Por ejemplo, Toyota Hilux, la Ranger, la Territory está entre los más vendidos. Yo te leo un informe. Sí. Son los 3 rubros que la demandan, Diego, son los rubros que sabemos que andan bien en la economía. Minería, agro y energía. Bueno, demandan eso. Exactamente. Y lo que viene subiendo son las marcas chinas, que van ganando y ampliando lugar en el mercado. El que sabe perfectamente esto y más es Matías Antico. Ustedes lo conocen, es uno de los tipos que más sabe de mundo auto en la Argentina. Lo conocemos por TN Auto. Hay, no sé, miles de visitas. Ustedes entran a la página de TN, el programa de él es furor. Y además, Matías Antico está organizando para los primeros días de octubre algo que, ¿cómo se llama? Expo Auto Chino. Que es como una síntesis de cuál es la oferta de los vehículos chinos y saber las calidades, ¿viste? Como hay mucho mito, mucha realidad todavía. Claro, como el famoso salón del automóvil, que nos va a explicar Matías seguramente, pero en lo que fueron las marcas tradicionales empezaron un poco de capa caída después de la pandemia, pero ya antes un poco se estaban como diluyendo y bueno, se ve que la fuerza de los autos chinos hace que ellos tengan su propio salón del automóvil. Matías Antico, ¿cómo estás? Amigo Diego, querido, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Viste los datos de la caída de patentamiento? Sí, hay cierta preocupación o bastante preocupación en el sector porque, bueno, estamos ya, vamos a tomar el primer semestre, poner enero-junio para hablar así más o menos en términos redondos y se cayó un 10% respecto del semestre del año pasado, ¿no? A ver, si lo comparás con años previos, y no está mal porque por ahí se arañan, si Dios quiere, a fin de año las 600.000 unidades, que, bueno, significa un muy buen número respecto de no sé, 3, 4 años atrás. Ahora, si lo comparamos con el año pasado, sí, es inevitable hablar de una caída, ¿no? Que, bueno, ya trepa más del 10%. Algunos analistas auguran un mejor segundo semestre con algunas opciones de financiación y más seguridad en esto, lo otro, viste que nunca sabes a quién creerle, pero la realidad es que el mercado está complicado y hay marcas que tienen bajas importantes, porque como bien vos decías, mientras hoy la conversación pasa por los chinos y cada vez hay más marcas, cada vez hay más modelos y la demanda se está fijando mucho en esos productos, sobre todo en los que entran sin arancel de importación, las marcas clásicas tienen serios problemas en sus salones de venta, ¿no? Tienen ya stocks acumulados, autos que no se venden, hay concesionarios que se quejan de que están perdiendo plata, de que venden al costo o incluso pierden para sacarse el stock de encima, que es muy caro. Así que el sector está con una tensión interesante. Matías, y desde el punto de vista del consumidor, ¿no puede suceder también que están esperando un poco y vinculado al auge del ingreso de vehículos chinos que son de menor precio, a que también bajen los precios acá en los otros modelos? Mucha gente puede estar esperando eso. Sí, hay un escenario que por ahí corresponde a lo que vos decís, ¿no? En cuanto a la expectativa de los precios, porque ya han habido bajas. Los autos en la Argentina han estado siempre muy inflados, demasiado inflados, muy caros. Somos de los más caros de la región, o por lo menos lo éramos hasta el año pasado. Uruguay también es muy caro, pero bueno, tiene más ofertas si se quiere. Entonces puede ser que haya en parte eso, una expectativa de baja de precios. Puede ser que el consumo también en algunas áreas, en algunos rubros, venga golpeado. Y también está, bueno, este efecto hasta psicológico, te diría, del mercado por estas nuevas entradas, estos nuevos autos chinos que vienen, productos
muy destacados en calidad, en tecnología, en diseño, en equipamiento, que hoy vienen a precios muy agresivos, porque todos esos, la gran mayoría, son híbridos o eléctricos o electrificados. Entonces entran en el cupo que desde el año pasado el gobierno asignó para este tipo de tecnologías, de autos con estas tecnologías, sin impuesto de importación, sin arancel de importación. Si tuvieran que pagar el 35%, estarían muchísimo más caros. Como no están pagando el 35%, están eximidos, bueno, llegan a precios que a las marcas clásicas con productos por ahí menos sofisticados, menos equipados y demás, los deja en una clara desventaja, ¿no? Estamos hablando con Matías Santico. Mati, ¿querés hacer algún comparativo de lo que produce la nueva oferta de autos chinos? Para saber cuánto vale un auto chino y en comparativo contra otros autos del mismo segmento, y si los autos que tradicionalmente se vendían en ese segmento en Argentina, producto de los chinos, bajaron de precio. Es decir, si con todo este revoleo del mercado chino también se producen oportunidades. Sí, claro, a ver, hay muchos que tengo varios ejemplos de autos que se lanzaron por ahí mismo este verano, en esas acciones de lanzamiento que hacen las automotrices en Pinamar, en Cariló, y bueno, y por ahí estaba uno, me acuerdo, un SUV de una marca japonesa hecho en Brasil, un auto chiquito, estaba a 60 millones de pesos, una cosa tremenda. Y 10 metros de distancia nada más en el stand de al lado, una marca americana pero que traía un modelo chino, tenía una camioneta mucho más grande, más equipada, híbrida, enchufable, que hace 100 kilómetros en modo eléctrico, después no sé, 1200 en modo híbrido, más grande, más confortable, todo, estaba a, no sé, 4 o 5 millones de pesos menos. Entonces digo, ahí mismo se daba, en una distancia de 10, 15 metros entre un stand y otro, esa comparación que hoy la gente hace en todo el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ese producto que te decía que estaba a 60 millones, hoy ya vale por lo menos 10 menos, hubo una baja. El problema es que ese auto, si viene de Brasil, ya es un auto que sale caro de Brasil. Entonces hay que ver hasta dónde hay margen para rebajar los precios y hasta dónde estresás mucho la red de concesionarios y hasta dónde no pierden plata, ¿no? Entonces ahí está el verdadero problema. No sé si fui claro con el ejemplo. Sí, claro. Te doy otro más. A ver. Hoy, por ejemplo, hay una marca, yo no sé si se pueden decir marcas y modelos. Sí, sobre todo las marcas chinas, porque uno no tiene idea de decir Chery, por ejemplo. Decís, pero ¿de qué Chery hablamos? ¿De las que importaba Franco Macri? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los autos chinos? No, mirá, a ver, eso que importaba Franco Macri en 2008, que fue la primera marca china que llegó a la Argentina, Chery, de eso no quedó nada. Eso pasaron como 3 siglos en la industria china, en 20 años, ponele, porque esos autos eran copias de autos occidentales, por lo general japoneses, era copia el auto, copia el motor, copia el interior, era toda una copia. La calidad era realmente mala, la seguridad era nula. Bueno, en 15, 20 años los chinos avanzaron 5 generaciones o más, y los autos que están sacando hoy cumplen en los crash test, por ejemplo, no de China, de Europa, Estados Unidos. De Estados Unidos no, porque no se venden. De Australia, de Latinoamérica, tienen todos 5 estrellas, o sea, la máxima calificación. Han desarrollado tecnologías eléctricas e híbridas que son de las más eficientes del mundo. Hasta compiten con Tesla y en algunos casos la superan. Y siempre, como han invertido en diseño, los tipos compraron marcas occidentales, absorbieron fuerza de trabajo, como por ejemplo ingenieros, diseñadores, técnicos de los mejores del mundo, los tienen ahora porque han salido a comprar los chinos, ¿no? Entonces hoy pisan muy fuerte en todo el mundo con productos que son muy buenos y a precios como son. Me muero, ¿cuáles son? Por ejemplo, vos hoy tenés un bike que ya todos lo conocen, uno que es medio cuadrado, que se llama BJ30. ¿No? Ese auto es híbrido y la versión, ahora están tirando una oferta súper agresiva, $30.000. ¿De cuánto vale $30.000 hoy? Que son más o menos 45, 46 millones de pesos, más o menos. Sí. Bueno, estás hablando de un auto, de una camioneta, de un SUV grande, bien equipado, tiene, qué sé yo, como 250 caballos, muy buenas prestaciones, no gasta nada, súper equipado, 5 estrellas en seguridad, aquello. Y después, por ejemplo, de las marcas tradicionales, por decir uno que la gente conoce, el Toyota Yaris Cross, ponele, ¿no? Que es chiquitito, es más chiquito, está menos equipado, es brasilero, no sacó 5 estrellas en seguridad, que yo, vale 50 palos, sale 5 millones más.
Claro. Entonces digo, bueno, ¿por qué elegirías el Toyota? Bueno, hay también otros factores, el respaldo de la marca, el prestigio, la postventa, la seguridad en la reventa también. Eso, por ejemplo, a Toyota, te elegí la más emblemática en el asunto, a Toyota no hay con qué darle. Pero bueno, te Es un estás llevando cheque, un auto. es un cheque al Es portador. un cheque. Ahora, la producto BJ30 de la que mencionás es medio Sí. una camionetita cuadrada tipo Jeep. claro, pero bastante grande, es más grande que esta Yaris Cross, ¿no? Sí, Después sí, tenés claro, sí. en Toyota la Corolla Cross, pero es mucho más cara. Entonces ahí es donde la gente dice, bueno, pará, ¿me voy a lo seguro que es Toyota? Con un producto inferior, si se quiere, en la comparación, o me arriesgo y me voy a este producto que a las vistas está mucho mejor en todo. ¿Me arriesgo? Bueno, pero esta marca ya no es Toyota, es un representante local, que algunos tienen más historia que otros, habrá repuestos, no habrá, después a la hora de venderla no será un plomazo, un perno, como decimos nosotros, un clavo. Sí. Matías, y ahora, por ejemplo, en los vehículos de ingreso, porque yo empiezo a escuchar así en el auge chino de autos en la Argentina, autos chinos, que ya gente que vos no imaginabas que se iba a comprar un auto chino te dice, no, me pasé a un chino. Pero quizás son los modelos de entrada. ¿Ahí cuáles están? Que lo que te preguntaba Diego, bueno, mencionaste y algunos más de entrada, como podrían ser autos chicos medianos, ¿no? Tradicionales que hay acá en la Argentina. Ahí de la oferta china no tenés demasiado. Hay, por ejemplo, uno de los autos más baratos del país es el que se llama JM-EV, que es un auto eléctrico chiquito, que creo que está en unos $18.000 más o menos. Y después hay un SAC también eléctrico. La paradoja es que son todos eléctricos, ¿no? Tenés también el BYD es BYD, es la marca china que más vende en China y en el mundo hoy por hoy, y tiene también el Dolphin Mini, que es un producto chiquito eléctrico que se está vendiendo mucho, hoy creo que es el eléctrico más vendido de la Argentina. Entonces no hay mucha oferta ahí, pero están llegando. Ahora creo que Geely, que es la segunda marca más vendida de China, va a traer uno naftero, chiquito, pero ¿cuál es el tema? Si es naftero, o sea, si no tiene ningún grado de electrificación, no entra en el cupo que te digo de vehículos electrificados, claro, sin arancel de importación. Repuestos, entonces, finalmente te preguntamos, repuestos postventa. Repuestos de cambia el gobierno, viene, voy a decir, Ajá. no sé, Kicillof o Sí. Quintela, asume o lo que sea. ¿Qué Sí. pasa? Levantan la carpa y donde hay una concesionaria ponen una roticería y anda a cantarle a Gardel. ¿Qué pasó? Y bueno, si venimos con el plan expropiador de Quintela, todo puede pasar. De Kicillof no he escuchado declaraciones, creo que el mejor negocio de Kicillof es no hablar, ¿no? Pero digo, no es que no sea pro-chino, siempre han habido puentes buenísimos del kirchnerismo con China. Estoy siendo un poco, estoy haciendo un eslogan, pero sí, se entiende lo que quiero decir. Pero también han tenido sus problemas ideológicos con los mercados, ¿no? Entonces digo, no estaría seguro. En un u otro escenario político habría que tener la bola de cristal, que en la Argentina suele fallar la bola de cristal también, ¿no? Pero bueno, mira, el tema de los repuestos y las piezas depende exclusivamente de cada importador, de cada representante, de su voluntad de atender bien a sus clientes y de construir la marca, además del negocio. Porque yo te decía recién, ¿cómo se logró el prestigio de Toyota? Bueno, haciendo las cosas bien, no haciendo autos, que eso también lo tienen, sino atendiendo bien al cliente, con los repuestos, con la calidad de las piezas, con el respeto y los servicios, digamos. Bueno, hay que ver cómo construye cada uno de estos importadores esa imagen, ese respaldo, ¿no? Va a ser dispar. No todos van a laburar de la misma manera, pero algunos están trabajando bien, otros son más desprolijos. Yo a la gente siempre le digo, ¿querés un auto chino? Fantástico, ya no hay dudas respecto del producto, son todos buenos. Fíjate bien a quién se lo compras, averigua estas cosas. Si mañana te chorean la rueda, si te rompen un vidrio, si chocas, porque puede darse también el caso, si te rompe algo, bueno, tenés esto, tenés el otro, pero andá y preguntale, porque así hablando al aire son todos buenos, ¿no? Mati Antico. Entonces, en octubre se viene como una gran expo autochino, ¿es así? Repetí los días y lugar. Sí, el 2, 3 y 4 de octubre en Bea Ferial, que es lo que sigue siendo Costa Salguero, en Costa Salguero. Una expo es como un salón del automóvil de marcas chinas. Y en un minuto te resumo por qué. Explotó el boom, hay un boom de autos chinos, entonces la gente me pide, probaste, y la agenda no te da para probar todos. Es más, hay marcas que llegaron que yo ni conocía. Entonces dije, bueno, a la gente le decía, bueno, vayan a los concesionarios, pero viste que ellos son un montón. Entonces digo, ¿por qué no los juntamos todos en una expo y que vengan
vienen todas estas marcas con sus modelos, incluso se van a presentar marcas nuevas que hoy no están, se van a presentar modelos, así que va a ser un lindo show, en octubre en Costa Salguero. Matías Antico, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Conversaciones que se toman su tiempo. Nube de Palabras, con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now, 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Diego, querido, vamos cerrando las puertas, si te parece, o bajando la persiana, como vos lo prefieras, de acuerdo a donde imaginemos que estamos. Pero bueno, la realidad es que estamos aquí en nuestro programa, nuestro querido programa Nube de Palabras, y convocamos a nuestros oyentes a que, por supuesto, el sábado que viene a las 7 de la mañana estén aquí con nosotros tomándose un cafecito como lo hicimos hoy. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Quiénes hicieron esto? Bueno, vamos a detallarlo, por supuesto. Luca Ríos en la musicalización, puesta en el aire Hernán Acosta, y en la producción Martín Fernández Madero. Un abrazo enorme y un agradecimiento también a los amigos de Silmar Producciones que nos acompañan siempre aquí, como les dije, en Nube de Palabras. Amigos, oyentes, hasta el sábado que viene aquí estaremos Diego Senkman y quien les habla, Carlos Manzoni. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.